Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Hills y en mi nombre propio y el de eGlobal Trading les agradezco su presencia en este webcast que forma parte de la America Plastic Conference titulada Polímeros de Ingeniería y Composites. En el día de hoy vamos a tener el gusto de presentar este webcast denominado Introducción a la tecnología básica de procesamiento del caucho, en el cual vamos a realizar, como lo dice el nombre de la conferencia, una introducción a lo que es los fundamentos de este negocio, de esta apasionante actividad que es el procesamiento del caucho, ¿verdad?, a nivel industrial. En el día de hoy vamos a estar tratando este programa que comienza con una referencia más o menos breve sobre los distintos materiales poliméricos y sus propiedades físicas, mecánicas, rheológicas. Nos referimos a los materiales plásticos, a los materiales elásticos, a los materiales elastoméricos. Vamos a estudiar cómo responden estos dos grupos bien típicos de materiales cuando son sometidos a una fuerza externa de deformación. Vamos también a enfocarnos un poco más específicamente, obviamente, en los materiales elastoméricos, y vamos a hacer una descripción más o menos esquemática de los diferentes tipos de cauchos, haciendo algún análisis secuencial histórico que tiene que ver con los propios diferentes tipos, empezando por el caucho natural y siguiendo por los cauchos sintéticos y los diferentes tipos y sus aplicaciones generales más importantes, ¿verdad? Vamos a estudiar y a referenciar las estructuras químicas de esos cauchos, en qué consisten, cuáles son los grupos insaturados, sus propiedades principales, cómo se refleja eso en sus propiedades mecánicas, en cada una de esas aplicaciones más importantes para cada uno de ellos. Luego vamos a hacer una referencia a la importancia de la modificación de esa característica viscoelástica a lo que nos vamos a referir de los elastómeros a través de un proceso termodinámico, un proceso químico y termodinámico que se denomina vulcanización, ¿verdad? En donde vamos a analizar con un relativo detalle la estructura química de ese proceso químico irreversible, básicamente estructuralmente irreversible, de la vulcanización, ¿verdad? Cómo se consigue ese cross-linking de las cadenas de polímero, cuáles son los agentes químicos que intervienen y una descripción más o menos detallada del proceso químico de formación de esos puentes, ¿verdad?, de uniones, y qué consecuencias tiene en las propiedades mecánicas de esos polímeros que van a ser vulcanizados. Vamos incluso también a hacer alguna referencia a lo que son los sistemas de aceleración para conseguir una cinética más favorable, más eficiente en ese procedimiento. Vamos también a discutir en forma general los componentes típicos en una formulación tipo básica, una formulación general de caucho sintético, qué funciones cumplen cada uno de esos componentes y cómo en términos generales influencian en las propiedades de esos compuestos, ¿verdad? También vamos a hacer alguna referencia a rheología, a lo que es control de proceso, en qué consiste una prueba rheológica. Vamos a hablar de viscosidad, vamos a ver en términos generales las distintas etapas y sectores, digamos, de una curva rheométrica y cómo su análisis nos puede ayudar, nos debe ayudar para la aplicación práctica, ¿verdad?, en lo que es la fase de transformación, la fase de proceso. Entonces aquí, en este siguiente slide, vamos a esquematizar un poco el panorama en cuanto a los materiales poliméricos y vamos a poner grandes grupos típicos de materiales de acuerdo a sus propiedades. Hemos colocado obviamente a los termoplásticos con su característica de viscoplasticidad, ¿verdad?, su característica viscosa, a los materiales elastoméricos con una característica mixta que se llama de viscoelasticidad, y también hemos nombrado materiales que no vamos a estudiar hoy, que son los materiales que en su fase de polimerización ya tienen propiedades termoestables, que se llaman, son los materiales thermosetting, ¿verdad?
Vamos ahora a continuar definiendo los elastómeros basándonos en el concepto de viscoelasticidad. Ahí pueden ver ustedes el concepto. Podemos decir que los elastómeros son materiales exhibiendo ambos comportamientos, viscoso y elástico. Pero ahora vamos a apreciar un poco más todavía ese comportamiento elastomérico en base a un análisis un poco más riguroso ante la aplicación de la fuerza de deformación externa. Ya dijimos que los elastómeros son materiales que exhiben ambas propiedades, viscosa y elástica, al ser deformados. Pero tenemos que decir que aquí esa mayor o menor viscoelasticidad y en general los tipos de comportamientos ante esa deformación son también claramente dependientes de las condiciones ambientales cuando son aplicadas la fuerza. Nos estamos refiriendo a la temperatura y la forma en que ese estrés es aplicado. Podemos decir que dependiendo del nivel de estrés aplicado, la temperatura y el tiempo en que se aplica el estrés, podemos ver diferentes tipos de respuesta de los materiales. Primer comportamiento elástico. La relación entre la fuerza y la deformación se produce de acuerdo a la proporcionalidad expresada en la ley de Hooke. Segundo comportamiento posible, anelástico, en donde vemos que después de aplicar el estrés durante un cierto periodo de tiempo, de forma de formar el material necesita un cierto periodo de tiempo para retomar su forma original. Comportamiento tercero, comportamiento viscoso. Este comportamiento es consecuencia del movimiento relativo de deslizamiento entre las cadenas de polímeros. Y este tipo de deformación es por definición un evento irreversible. La componente viscosa es quien controla este fenómeno, típicamente observado en los líquidos que se adecúan a la ley de Newton. Y lo interesante es que el mismo material amorfo puede mostrar un comportamiento elástico como el vidrio o un metal delgado si el estrés se aplica a baja temperatura o a alta velocidad de aplicación, de impacto puntual, mostrando un módulo elástico de entre 1000 y 10.000 megapascal y una elongación de 5 o 10% solamente. Pero a altas temperaturas, o si el estrés es aplicado a baja velocidad, un empuje del material en un periodo de tiempo más extendido, por ejemplo, el mismo polímero puede comportarse como un elastómero, siendo aquí controlado por su característica viscosa, y mostrar un módulo de 1 a 10 megapascal y una elongación de tal vez 1000%. En resumen, a baja temperatura el material se comporta como un sólido elástico, pero a altas temperaturas el comportamiento es viscoso, como un líquido elástico, podríamos decir. Sin embargo, a velocidades normales de aplicación del estrés y a temperaturas intermedias, pero por encima del TG de transición vítrea, el polímero va a mostrar un comportamiento intermedio, podríamos decir, como un caucho elástico sólido, ¿verdad? Este comportamiento viscoelástico es una condición intermedia que resulta de los tres fenómenos de comportamiento o condiciones en forma más o menos simultánea. Condición elástica, condición anelástica y condición viscosa. Vamos entonces a traer ahora los casos de materiales cristalinos y amorfos, a los cuales vamos a aplicar la fuerza externa de deformación. Ahí los tenemos. Los materiales cristalinos tienen un particular comportamiento bajo el estrés, al tener una estructura molecular ordenada como se ve en el chart. Analizando la descomposición de fuerzas, podemos ver cómo la fuerza F se propaga a través de la masa del material de acuerdo a la red de estructura de orden molecular. Estos materiales son, en términos generales, materiales duros. Un buen ejemplo podrían ser, por ejemplo, los materiales cerámicos. Después, obviamente todos los materiales no son cristalinos, también tenemos materiales que no son cristalinos y que la respuesta a la deformación funciona de una manera diferente. A su vez, los materiales cristalinos tienen todo un amplio abanico de diferentes formas de estructura. Podríamos decir que muchos materiales poliméricos tienen parcialmente estructuras en determinadas zonas del polímero, en determinadas condiciones, estructuras cristalinas, y en determinadas zonas y en determinadas condiciones tienen estructuras que llaman amorfas, ¿verdad? Entonces aparece todo un abanico de combinaciones. Pero vamos a seguir siempre enfocándonos en dos tipos típicos de materiales, que son los materiales plásticos o viscosos y los materiales elastoméricos o viscoelásticos. Estos materiales reciben esa energía que se transmite a través de la fuerza de formación externa, que producen grandes cambios en la forma estructural de esas moléculas, ¿verdad? Los polímeros, acá tenemos una estructura amorfa que estamos mostrando, en donde las cadenas de polímeros se encuentran de una forma bastante desordenada, ¿verdad? O totalmente desordenada. Como decía en el ejemplo anterior que hace referencia, existen algunos materiales que tienen esta estructura amorfa en una parte de la masa del polímero y en otra parte tienen estructuras ordenadas, ¿correcto? Eso ocurre en muchos materiales. Por ejemplo, poliamidas, por poner un
un ejemplo bastante conocido, ¿no? Y también en otros materiales de tipo poliolefínicos, ¿no? Cuando se produce el efecto de deformación externo, esa estructura amorfa, que tiene bastante libertad de movimiento, empieza a sufrir la acción de esa fuerza de formación y empieza a ordenarse de acuerdo a esa fuerza, que en este caso es una fuerza de empuje, ¿verdad? Y que produce fuerzas de compresión, tracción, ¿verdad? Depende de cómo sea realizada. En el caso de los materiales plásticos, cuando se produce una deformación de este tipo, esta deformación en general es una deformación permanente. Aquí estoy hablando en realidad de una determinada condición y una fuerza externa que actúa. Pero también juega en todo esto el efecto de la temperatura. Pensemos en el material plástico como un material en donde la viscosidad y el estado de ese material cambia con la temperatura en forma más o menos irreversible. Ustedes tienen un material plástico que está sólido, lo calientan, le transfieren calor, ese material de alguna manera comienza a ablandarse, ¿verdad? Dependiendo si es un material amorfo, un material cristalino, ese ablandamiento puede pasar por distintas etapas o fases con algunos puntos bisagras característicos, dependiendo si es una estructura amorfa o cristalina. Y es así que aparece en estos últimos la existencia de un punto TG que se llama, que es el punto de transición vítrea, ¿verdad? A partir del cual, por debajo del cual, el material se conforma como un sólido y por encima del cual fluye, ¿correcto? En los otros materiales, bueno, tenemos unas fases de transición, unas zonas en donde el material comienza a ablandarse y a cambiar su estado, ¿verdad? Bajo esa condición y ante un efecto externo, el material fluye y toma la forma del espacio que lo contiene. Básicamente lo que les estoy contando es lo que muchos de ustedes ya conocen, un proceso de inyección, por ejemplo, en donde un material es calentado, sometido a presión y llena una cavidad, ¿correcto? Bueno, ese material, una vez que desaparece el efecto externo y también el efecto de temperatura, o sea, se produce un enfriamiento, mantiene esa deformación, es una deformación permanente, ¿verdad? En los materiales viscoelásticos, y cuidado que acá no estoy hablando de un material que ya fue vulcanizado, todavía no llegamos a eso, estamos hablando de un polímero en su estado de polimerización, ¿verdad? Natural como polímero. En el caso de los materiales viscoelásticos elastoméricos, esa deformación no es permanente y se podría decir que tiene un grado importante de semipermanente, es en importante grado semipermanente, ¿verdad? Esa es una característica de los materiales viscoelásticos. Estas estructuras, que son forzadas a un ordenamiento, cuando esa fuerza exterior desaparece, vuelven en total o parcialmente a retomar su estado anterior desordenado, por ponerlo de alguna manera como lo presentamos, ¿correcto? Creo que se entiende bien qué es lo que ocurre. Vamos a tratar de entender un poco mejor cómo ese material polimérico maneja o administra esa fuerza de formación externa. Y vamos a hacer un análisis a nivel atómico molecular. O sea, vamos a pensar en una molécula de polímero, de caucho, no importa si es natural o sintético, y esos dos son dos átomos, ¿verdad?, que mantienen una distancia atómica en estado de polimerización sin deformación, que está más o menos en el orden de 0.1, 0.2 nanómetros, ¿verdad? Están en equilibrio, tenemos un equilibrio mecánico y termodinámico, al cual se llegó a través de un estado de equilibrio estable, ¿verdad? Y en el cual esa distancia se mantiene, se produce un balance entre la fuerza de atracción y repulsión de esos átomos, ¿correcto? Cuando yo aplico esta fuerza de formación externa, bueno, se produce un estado transitorio durante el tiempo de la aplicación de la fuerza. Ahí ya no tenemos un equilibrio, lo que tenemos es una resultante que resulta de la consecuencia de la aplicación del impulso externo, de la fuerza externa, que ya no va a netear cero a esas dos fuerzas de atracción-repulsión que llamamos F1 y F2. Entonces, como no hay un equilibrio, hay una resultante, el material fluye, se desplaza en la dirección y el sentido de la fuerza
externa, ¿correcto? Entonces esta distancia interatómica que hay aquí, que aquí la esquematizamos de esta manera para que ustedes la vean y la visualicen bien, achicamos un poquito el tamaño de los átomos para no ocupar toda la pantalla, se reduce en forma muy importante durante el proceso de aplicación de esa fuerza. Cuando esa fuerza de formación externa desaparece, se produce una relajación, o sea, nuevamente la fuerza de repulsión vuelve a primar sobre la de atracción porque desapareció el impulso externo, la fuerza externa, y esa fuerza de relajación separa los átomos nuevamente de esa estructura. La gran pregunta es cómo va a ser esta distancia, ¿correcto? En el caso, habíamos dicho, de los productos plásticos, se mantiene la deformación, ¿verdad?, a que fue sometida. Estoy hablando a lo que fue sometida, no tiene por qué ser tan intenso como lo que estamos poniendo acá. En el caso de los materiales viscoelásticos, hay una parte importante de retorno a la estructura anterior previa a la aplicación de la fuerza de deformación externa. Entonces, acá podemos sacar, digamos, dos conclusiones importantes referidas a los dos tipos de materiales. En el caso de los plásticos podemos decir que sometidos a fuerzas determinadas o adecuadas en condiciones determinadas, sufren una deformación permanente, ya lo habíamos dicho. En el caso de los elastómeros o cauchos, podemos decir que retoman una parte más o menos importante de su forma original. ¿Correcto? Entonces, vamos a enfocarnos específicamente ahora en los cauchos o los materiales elastoméricos. Dijimos que sufren deformación parcial sometidos a fuerzas de compresión-tracción. ¿Correcto? Por tanto, para poder ser utilizados en la producción de artículos que estén sometidos a algún tipo de acción mecánica del tipo tracción, compresión, por ejemplo, o fuerzas tangenciales, o sea, de efecto cortante, que producen obviamente un efecto de desplazamiento de la masa y a la vez también un efecto de rozamiento, ¿verdad?, contra la superficie contra la que tienen contacto. Tal vez sea necesario moderar un poco esa capacidad viscoelástica de su estructura molecular para conseguir un poco más de rigidez y menos deformación permanente. ¿Correcto? ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el caucho en estado, tenemos que buscar un balance entre las propiedades viscosas y la propiedad elastomérica, porque tampoco podemos aprovechar las propiedades del polímero si ese polímero, una vez que le sacamos el esfuerzo que está sometido en operaciones de servicio normales de ese material, vuelve a su estado anterior. Queremos que no cambie tanto, que no tenga tanta propiedad de retorno al estado anterior, ¿correcto? En una palabra, estamos pensando en conseguir un efecto de mayor estabilidad mecánica y térmica, y es transformar ese material en un material que tenga más termoestabilidad, ¿correcto? Que lo transforme en un material termosétil. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Bueno, ahora vamos a ver cómo lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir a través de la vulcanización, ¿no?, del curado. Y vamos a explicar en qué consiste esto. Si conseguimos entonces este efecto que queremos buscar, vamos a tener un material más resistente a los ciclos mecánicos, más resistente al desgaste por rozamiento, a la abrasión, como dijimos, a la deformación por temperatura y a la vez a la combinación de todos ellos, de todas esas condiciones, y alguna otra propiedad adicional que consigamos, dependiendo obviamente del tipo de polímero y del proceso que nosotros usemos para esa estabilización del material, ¿verdad? Nos referimos a una estabilización en cuanto a sus propiedades viscoelásticas. El proceso para conseguir ese objetivo de estabilidad es lo que dijimos se llama vulcanización. Vamos a ver en qué consiste este proceso, pero primero vamos a hacer algunas referencias a los distintos tipos de polímeros o cauchos que existen. Entonces vamos a decir que el origen de todos los elastómeros
y inclusive de los elastómeros sintéticos, se da a través de un material natural, que es el caucho natural. La famosa planta llamada Hevea brasiliensis, que es una planta de origen amazónico, de Brasil, ¿verdad? De la zona de Manaus. A partir de la búsqueda de propiedades similares y, como pasa siempre en ciencia, por alguna casualidad, se descubren algunas propiedades de algunos materiales químicos que tienen propiedades similares al caucho natural a través de materiales sintéticos, ¿verdad? De monómeros sintéticos que se consigue polimerizar, que son los cauchos sintéticos. Y pusimos ahí como en un grupo aparte, algo que surge ya en forma más reciente, que es el surgimiento de los materiales termoplásticos, de elastómeros termoplásticos, ¿verdad? Que pueden ser elastómeros similares a los termoplásticos, similares a los cauchos tradicionales, que son vulcanizables, ¿verdad? Que son thermosetting, que en diferentes condiciones de polimerización tienen propiedades termoplásticas, o a productos que son compostados o polimerizados en condiciones de mezcla de materiales diferentes, ¿no? Por ejemplo, una matriz de un termoplástico entre la cual se coloca y se polimeriza un material típicamente elastomérico o thermosetting, ¿verdad? Bien, dijimos que el caucho natural es originario de Brasil, de la zona amazónica, en un árbol de características tropicales, subtropicales, de la familia de la Euphorbiaceae. Nombre difícil, ¿verdad? Y surge a través de la savia, ¿verdad? De ese árbol de tronco no muy importante en diámetro, pero muy alto, sí, que cortado en determinadas, haciéndole cortes de forma helicoidal con determinada técnica, provocan un sangrado del árbol, ¿verdad? De lo que es su savia, en un material que tiene características elastoméricas en cuanto a sus sólidos, que es el látex natural. A partir del látex natural, que también es otra forma, obviamente, de conseguir materiales poliméricos, y por sequedad se consigue el caucho que está en el látex y que es el caucho natural. Ahí hay algunas características para que ustedes la vean: un tronco que llega hasta 30 y hasta más también de altura, un tronco delgado, sin ramas inferiores, ¿verdad? Con una savia de color blanco amarillento, ¿verdad? De este látex, una vez que se produce, se lo lleva a sequedad, en términos de producción, ¿verdad? Se genera el polímero seco, como ya dijimos. Y ahí hay una referencia en la placa a las plantaciones más importantes, que están todas en zonas subtropicales del sudeste asiático, Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, y en la costa oeste de África, Costa de Marfil, y en países de América, Brasil también, a pesar de que fue el primero y que vio prácticamente desaparecer sus plantaciones de caucho natural, consiguió recuperar bastante esas plantaciones. Por supuesto que no es suficiente para todo lo que es el consumo de Brasil, pero bueno, es igual un productor más o menos importante para parte de su consumo local. También hay plantaciones en Ecuador, en Guatemala, en las zonas de América Central. Acá tenemos aquí hay una bala de caucho natural, en ese caso es un SMR20, que deriva su código de los estándares de Malasia, ¿verdad? Y bueno, según el código, es la característica del material, los SMRL de colores claros, otros materiales de viscosidad más controlada, los SMR5 y SMR10 muy utilizados en tires, el SMR10 y el 20, sobre todo con diferentes contenidos cenizas más oscuros. El SMR20 es el más oscuro, y después las aplicaciones más claros que se utilizan también en calzado, como los RSS, ¿verdad? Y otros tipos más. Y cada una de las regiones de plantaciones tiene en muchos casos sus estándares propios de clasificación. La estructura química del caucho natural
Bueno, tuvo una fórmula empírica que se encontró a través de los procedimientos normales de determinación de la fórmula empírica de cualquier material orgánico o inorgánico de C5H8, ¿verdad? Que es el isopreno, corresponde con el diene llamado isopreno, 2-metilbutadieno. Ese es el monómero, el polímero sería obviamente la repetición de ese bloque. Un poco de historia, para quien confirmó el análisis de Faraday del isopreno como bloque constituyente del caucho natural, y cómo se consiguió la primera polimerización, que fue prácticamente por accidente, ¿verdad? Con placas gomosas que se quedaron adheridas, pegadas, y bueno, ahí se empezó a pensar en que algo había cambiado todo eso, la presión, la temperatura también, y eso llevó a la conclusión de que ese caucho era un polímero lineal de isopreno, que había sido una teoría presentada en el año, ahí dice 1890 y algo, creo que fue, si no me acuerdo, si no me falla la memoria. El peso molecular de las moléculas del caucho natural se encuentra en un rango de variable, dependiendo del tipo de polímero, entre 50.000 y 3 millones, y con una distribución de pesos moleculares en donde aproximadamente el 60% es de peso molecular 1.300.000. Por supuesto que esto también depende de la plantación a la plantación, ¿verdad? Pero en la producción se hace una homogenización más o menos importante para cada una de esas plantaciones. A partir del conocimiento de que el isopreno sería la estructura básica del caucho natural, es que se consiguió polimerizar en forma sintética el isopreno en lo que se denomina el poliisopreno, ¿verdad? Existen algunas marcas bastante conocidas, muy conocidas, Natsim, por ejemplo, es una marca de Goodyear muy conocida de caucho natural sintético, ¿verdad? Y que se consiguieron propiedades diferentes, ¿verdad? Que dio otra versatilidad para la formulación, ¿verdad? Como por ejemplo una mayor consistencia en la distribución de pesos moleculares, ¿verdad? Lo cual da una predecibilidad mayor en cuanto a la procesabilidad, al vulcanizado, la pureza, etc. Sin embargo, algunas propiedades mecánicas como rasgo en caliente, green strength, ¿verdad? Y algunas propiedades de envejecimiento no llega a igualar al caucho natural. Pero en balance, lo que se puede decir es que el IR o el natural sintético, en lo que tiene condiciones de procesamiento por el control de pesos moleculares que se puede conseguir, es superior, ¿verdad? En cuanto a la facilidad de mezclado, de procesamiento en extrusión, en moldeo y en calendrado también. Básicamente la diferencia del IR desde el punto de vista químico es la falta de la forma cis, ¿verdad? 1,4 del high cis, que se refleja en una capacidad un poco disminuida para desarrollar transformaciones a fase de cristalización, ¿verdad? Con las obvias consecuencias de dificultad para soportar exigencias mecánicas, ¿verdad? Que es donde el natural todavía es superior. Cauchos sintéticos, bueno, hay una variedad bastante importante, dependiendo del bloque de monómeros. Podemos decir que obviamente los más populares en términos de volumen y de aplicaciones se leen de arriba para abajo, ¿verdad? Los cauchos SBR, en donde los bloques de estireno o butadieno, digamos, son de los más utilizados por ser cauchos de fácil procesamiento y de algunas cuantas ventajas también que tienen frente al caucho natural también. Lo mismo el polibutadieno, cauchos nitrílicos buscando propiedades químicas determinadas, por ejemplo, resistencia a las grasas, son bastante importantes las aplicaciones a nivel industrial, el policloropreno, el EPDM por su resistencia al envejecimiento, en fin, en altas temperaturas, por ejemplo, y que se utilizan mucho en aplicaciones también automotrices, ¿verdad? Por esa razón. Cauchos sintéticos de tipo SBR, podemos decir que es el caucho más utilizado en todo el mundo, ¿no? Un
polímero típico de estireno butadieno, se podría decir que tiene una composición de 70 y pico largos a 80% de butadieno y un estireno en el orden de 20, un poquito más, ¿verdad? De 23%. Y a su vez este proceso de polimerización, la parte de estireno obviamente es más rígida, le da mayor rigidez, es, digamos, lo que de alguna manera está justificando la parte más viscosa de ese material, ¿verdad? Y el butadieno es la parte más elastomérica del SBR. Existen diferentes procesos para la polimerización, con propiedades bien diferentes para los polímeros que se obtienen, pero básicamente podemos decir que hay dos procesos bien típicos, que es la polimerización en frío y la polimerización en caliente. Correcto. Los polimerizados en frío, por ejemplo, el caso de 1502, ¿verdad? 1712, son polímeros muy utilizados en la industria de neumáticos, en la industria de artículos generales, en la industria de calzado, por ejemplo. En general, el SBR se puede decir que tiene propiedades mecánicas excelentes, como resistencia a la abrasión, la tracción, ¿verdad? Una distribución de peso molecular un poco más pobre, en el proceso de emulsión, me estoy refiriendo, que se puede mejorar. Vamos a ver también el proceso de solución, ¿verdad? Control, decíamos, un poco pobre en el control de pesos moleculares y el control de las ramificaciones, o sea, el branching, cómo se producen los acoples, ¿verdad?, en la polimerización de porciones de polímero de longitud más corta que se van agregando a la cadena más larga, ¿verdad? Pero en general es un polímero que es muy aceptado en el conjunto general de aplicaciones, ¿verdad? El proceso de polimerización en solución tiene una distribución de pesos moleculares y de estructuras de distribución de pesos moleculares más controlada, y se pueden producir entonces, se pueden fabricar, diseñar polímeros para determinadas propiedades específicas que se están buscando, porque se puede controlar muy bien el proceso. Correcto. Otro caucho típico muy importante es el polibutadieno, en donde no hay un comonómero, el único monómero es el monómero de butadieno. Básicamente hay dos formas de estructuras en ese doble enlace de dieno, ¿verdad?, que es la forma cis y la forma trans. Y las combinaciones que haya permiten así, digamos, la formación de productos indiotácticos, atácticos, isotácticos, y también el agregado de otros componentes, digamos, que se pueden incorporar a ese polímero, como son los vinílicos, para facilitar el procesamiento y su reactividad también para ciertas aplicaciones. Entonces, decíamos, comercialmente hay disponible y son de gran uso polímeros cis 1,4 y trans 1,4, ¿verdad? Esos son los dos isómeros típicos. Para los que tienen formación en química no van a entender bien claro. También podemos ver que aparecen ofrecidos a nivel de producciones normales, regulares de los productores, digamos, polímeros con alto nivel de adición, ¿verdad? 1,2 vinil. Por ejemplo, el 90% high cis es el clásico polímero para la industria de neumáticos. No voy a dar marcas, no voy a dar nombres, ¿verdad? Pero para quienes trabajamos con polímeros de Goodyear durante algún tiempo, lo vamos a decir, los tipos 1207, 1208 son dos polímeros bien característicos en ese sentido. Existen otros polímeros producidos acá en la región, tradicionalmente por otros fabricantes brasileños que ahora pertenecen a otras compañías, con la forma con más porcentaje de trans, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que ustedes se lleven una idea de los diferentes polímeros y para qué aplicaciones son más utilizados. Es excelente en propiedades mecánicas el polibutadieno, propiedades mecánicas como resistencia a la tracción,
o sea, buen resultado en la tracción, en la flexión, en la abrasión, un TG, o sea, un punto de transición vítrea muy bajo, de menos 100 grados, lo cual le da buenas propiedades a baja temperatura, porque prácticamente esas temperaturas no se alcanzan nunca, ¿verdad? Bien, y con la adición de vinilos mejora esta propiedad, pero empeora un poco la resistencia a la abrasión por el vinílico, es un producto que empeora obviamente la resistencia, ¿no? a la abrasión. Sí tiene alguna dificultad un poco mayor en el procesamiento, por ejemplo en molinos abiertos, para el mezclado, en lo que es la formación de la banda, ¿verdad? Y también alguna extrusión, pero se puede, bastante muy compatible con el sintético de tipo SBR o el natural, y estos dos cauchos mejoran mucho su procesamiento al hacer una mezcla con estos dos tipos, ¿no? SBR o NR. Bueno, pero vamos ahora a enfocarnos en este proceso denominado vulcanización, que es necesario para transformar la característica viscoelástica cruda del caucho, ¿verdad? Esa característica que lo hace pegajoso, que lo hace tan maleable cuando es sometido a esfuerzos externos, como habíamos visto en las primeras placas, en las primeras slides, analizando la respuesta a esa fuerza de deformación externa, ¿verdad? Y queremos entonces cambiar esa característica del caucho para alguna característica que lo haga más práctico, más utilizable, aprovechando la característica viscoelástica cruda, ¿verdad? Bueno, ese proceso es el que se denomina vulcanización y que consiste en la construcción de puentes, lo que se llama cross-linking, entre las cadenas de polímeros. Puentes de naturaleza química, enlaces químicos, de forma de conseguir esa estabilidad con mejora de propiedades mecánicas. Tan es así la estabilidad que se pasa a denominar, una vez que está vulcanizado el caucho, se dice que es un material termoestable a partir de ese momento. Vamos a ver de lo que estamos hablando. Estamos hablando de esto. Esta podría ser esquematizada una cadena larga de polímero, podría ser un SBR, por ejemplo, con sus ramificaciones, muy esquemático, ¿verdad? Y la vulcanización consiste en este link entre las dos cadenas adyacentes, que si no estuvieran, o sea, en su estado crudo, permite el desplazamiento de esas dos cadenas una contra otra, la deformación. Entonces, con estos cross-linking lo que nosotros conseguimos es que las cadenas ya no sean tan fácilmente deslizables una con respecto a la otra, los movimientos relativos, ¿correcto? Lo cual le da a toda la masa una característica más cohesiva, más compacta, ¿verdad? Y mejora sus propiedades mecánicas notoriamente, todas ellas. El proceso de cross-linking o de vulcanización se realiza a través de la acción de un agente químico más o menos compatible con el polímero, ¿verdad? Para la formación de esas uniones estables que mostramos recién. Es un proceso físico-químico, ¿verdad? O sea, yo tengo que agregar un producto químico y a su vez hacer que esta reacción sea eficiente a través de una cinética también eficiente. Implica no solamente el agregado y la mezcla con un agente de vulcanización, vamos a hablar un poquito después de qué son estos agentes de vulcanización y cómo se logra, sino que lo tengo que hacer lo más rápidamente posible, de forma que me permita conseguir el efecto buscado, pero a su vez que me permita procesar el material, porque a mí esa característica viscoelástica del caucho crudo, ¿verdad?, la que tiene cuando está crudo, me sirve para el procesamiento. Entonces yo tengo que balancear las dos cosas, poder procesarlo más o menos fácilmente, y a su vez que una vez que el proceso de vulcanización se consigue, se logra, tener esa característica termoestable del caucho con mejora de propiedades mecánicas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver
de qué estamos hablando, específicamente esos agentes de vulcanización, o más bien vamos a explicar esos puentes que se forman ligando las cadenas de polímero, de qué tipo tienen que ser. Y esos puentes se construyen a través de uniones polisulfídicas, ¿verdad?, de azufre, puentes de azufre, pero también podrían ser otro tipo de agentes, ¿no? Los peróxidos también se utilizan, ¿verdad?, para formar uniones polioxídicas, correcto, y otros tipos también de agentes. Pero hoy nos vamos a enfocar más que nada en las de azufre, en las uniones polisulfídicas y los polímeros que se utilizan, que se procesan con este tipo de uniones, ¿no?, de los cuales ya hemos hablado, el caucho natural, el caucho CBR y algún otro caucho más también de ese tipo, ¿no?, compatible con ellos. Estos dadores, acá no solamente estamos incluyendo, vamos a hablar de azufre, pero no solamente estamos hablando, cuando decimos dadores de azufre, aquí en las placas siguientes, no nos estamos refiriendo a productos que tienen azufre en su cadena, que también hay, y que tienen algunas ventajas importantes frente al más comúnmente utilizado, que es el azufre elemental, el azufre molecular, correcto. A ese tipo de dadores nos referimos, tanto azufre molecular como otros compuestos que tengan azufre en su estructura, ¿verdad? El proceso involucra, decíamos, una transferencia de calor para acelerar este proceso también, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos bajo condiciones de presión incrementada, ¿verdad?, en el tema de los moldeos principalmente, ¿no? Pero también se pueden hacer a través de túneles de curado, el proceso, autoclaves, manteniendo una determinada presión y una temperatura por un cierto tiempo. Vamos a analizar este proceso químico de cross-linking por uniones de azufre, ¿verdad? Entonces decíamos que es una reacción química básicamente irreversible, no es que no se pueda revertir. Vamos a ver que inclusive eso es un problema, es un desafío en el momento en que nosotros alcanzamos el nivel de cross-linking que buscamos, no revertir ese proceso, ¿verdad? Pero básicamente es una reacción más o menos estable, podríamos decir irreversible, entre el dador de azufre y el polímero elastomérico. Hay diferencias entre los distintos tipos de uniones, dependiendo de cuál sea el dador y también el tipo de polímero. Vamos a ver algunas referencias más adelante. Esta reacción es una reacción química de cinética básicamente muy lenta, la reacción entre el azufre y el polímero, y que desde el punto de vista práctico obviamente necesita, para que sea eficiente, una aceleración en esa cinética, ¿verdad? Y esto se consigue a través del uso de productos químicos que se llaman justamente aceleradores, correcto, que son los que plantean una mecánica, ¿verdad?, un mecanismo de reacción diferente al directo del azufre con el polímero, si los colocamos solamente a reaccionar. Estos productos, acá nombramos algunos en la placa, tiazoles, sulfenamidas, tiocarbamatos, son básicamente, tienen cosas en común. Vamos a ver ahora las fórmulas químicas después para que ustedes vean las semejanzas. Estos productos forman complejos intermediarios con el azufre que son más reactivos que el propio azufre solo, correcto. Y eso es lo que hace viable y hace posible la aceleración de todo el proceso, la cinética. Todos ellos entran como químicos compatibles que se agregan para formar intermediarios, ¿verdad?, complejos, con reacciones de mayor constante de velocidad, ¿verdad? Vamos a ver ahora más o menos de qué estamos hablando. Estamos hablando de que aquí tenemos dibujadas dos cadenas paralelas, estarían más o menos horizontal, de color verde y de color azul, y en color negro aparecen las uniones de azufre que, como vemos, pueden ser de diferente tipo, y dependiendo del proceso del polímero, del acelerante y de las condiciones en que se hace la reacción, vamos a tener una distribución de tipos de uniones diferente. En realidad, las uniones más estables, más fuertes, más firmes,
son las uniones de pocos azufres, ¿verdad? 1, 2, 3 átomos de azufre. Cuando son muy polisulfídicas, como es el caso de esta de aquí de la derecha, la unión es más fácil de romper por lógica, por sentido común. Desde el punto de vista mecánico es más vulnerable. Correcto, una cadena muy larga que empieza a tener modos de movimiento internos que la pueden hacer colapsar. Y a su vez aquí tenemos este tipo de puentes que son ineficientes, obviamente, formando formaciones cíclicas monocadena de polímero, ¿verdad? Que son consecuencias de algún tipo de proceso de degradación que se produce en toda esta mezcla de reacciones simultáneas que ocurre en la vulcanización. Entonces, el challenge aquí es controlar los tipos de reacciones que se forman para conseguir una vulcanización más eficiente. Vamos a avanzar un poquito más en este tema, que es la parte, si se quiere, más profunda que vamos a ver en la presentación de hoy, que tiene que ver con la cinética química, tiene que ver más que con la cinética, con los mecanismos de reacción, ¿verdad? Entonces vamos a esquematizar los pasos en esta reacción de vulcanización. La química del acelerador, digamos, que es la que va a llevar a la formación de un agente de sulfuración o de evador de azufre, de uniones polisulfídicas, para la formación de uniones polisulfídicas, a que sea formado, ¿verdad?, entre el acelerante y el azufre, ¿verdad? En este caso vamos a considerar una reacción con azufre molecular, ¿verdad? Con azufre puro, digamos, por decirlo de alguna manera, puro azufre. Entonces, esquemáticamente podemos decir que el acelerador más el agente de activación, que vamos a explicar después, vamos a ver bastante referencias químicas a este agente de activación, que básicamente es un compuesto de zinc, que se utiliza, que hay algunos otros, hay otros productos que influyen muy positivamente incluso con el zinc, como es el caso del ácido estiárico. También podemos hablar de compuestos de nitrógeno, de derivados tipo anilinas, en fin, productos que pueden activar esa reacción del acelerador con el polímero, ¿verdad? Entonces forma ese compuesto entre acelerador y el agente de activación para formar un complejo acelerador, que tiene las mismas características, potencialmente se unen dos moléculas y son más activas que el azufre solo, ¿verdad? La segunda etapa involucra la reacción entre este agente activo que se formó antes, intermediario, y las cadenas de polímero para producir la reacción. Vamos a ver después que primero reaccionan con una cadena y queda otro intermediario que es cadena de polímero con el complejo activo que se formó en la etapa 1, y eso a veces se acopla, ¿verdad?, a el otro polímero con el que se va a hacer el linking, ¿verdad?, con el que se va a relacionar químicamente a través del enlace, ¿verdad? Bien, entonces tenemos el agente de sulfuración más ese otro polímero que tiene obviamente una parte diénica, ¿no?, en donde hay una insaturación, que es el punto donde se va a acoplar ese agente de azufre, ¿verdad? Básicamente en general es con la parte alílica, ¿verdad?, que se realiza esa reacción. Entonces ahí se forman lo que llaman los precursores de cross-linking, en donde, como expliqué recién, la parte polisulfídica queda en el extremo que se acopló y que se agregó al primer polímero, que se agrega, se adiciona al siguiente polímero, a la siguiente cadena, para formar la unión polisulfídica. Y después, una vez que se consiguió una cierta vulcanización, ese proceso se va completando hasta que se consigue una determinada cantidad de las insaturaciones de conseguir esos puentes de cross-linking, ¿correcto? Pero después viene un proceso que involucra al acortamiento de esas cadenas de cross-linking y eventualmente una posterior degradación, que es lo que se trata de evitar, esta última parte, pero viene todo junto. Nosotros tenemos que tratar de disminuir, debemos hacerlo durante el procesamiento, de que el proceso 1 no se haga demasiado rápido para que el compuesto se me queme. Tengo que conseguir que el proceso 2 se complete en su mayor extensión. Vamos a ver
que existe un punto que se podría considerar óptimo de vulcanización, lo vamos a ver después de una curva de redometría, en donde se consiguió completar con todos los crosslinking a partir de una correlación que existe entre propiedad mecánica y grado de vulcanización. Las propiedades mecánicas ya dejan de aumentar, llegan a un plató, a un punto en donde quedan básicamente, por lo menos por un cierto tiempo, flat, correcto. Eso va a ser para nosotros el 100% de esa reacción, de ese proceso de vulcanización. Y después vendrá la etapa de degradación si nos pasamos demasiado. Entonces ahí lo que hay que hacer es que bajar rápidamente las condiciones que favorecían el crosslinking para que los efectos térmicos básicamente no empiecen a degradar las uniones que se formaron. Ese un poco es todo el proceso. En estos 3 pasos está básicamente todo el proceso de transformación de caucho. Entonces este mismo proceso lo podemos esquematizar en cuanto a las reacciones químicas, ¿verdad? A la química, en lo que es la química que involucra a la aceleración, a los aceleradores y a los dadores de azufre, ¿verdad? Y la química de crosslinking específicamente. Y luego una etapa, digamos, final que tiene que ver con el post-crosslinking, con un proceso, digamos, que va de alguna manera un poco hacia atrás, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que controlar. No me gusta. Entonces, este proceso de vulcanización lo podemos esquematizar de la siguiente manera, en bloques. En un bloque que involucra la química de la aceleración, un bloque que involucra el proceso de crosslinking primario o básico y un proceso post-crosslinking, ¿correcto? En el primer caso, en el primer bloque, lo que vemos es la reacción entre el acelerador y el activador para formar un complejo de acelerador activo. A su vez, la reacción con el agente que va a proveer el azufre, ¿verdad? A su vez, para la formación de un intermediario, un complejo intermediario activo entre azufre y acelerador. Luego se produce la reacción entre ese complejo último que hablamos con la primera cadena de polímero. Y entonces forma un complejo polímero agente de sulfuración activo que se acopla, que se adiciona a una segunda cadena. ¿Correcto? Y entonces forma los crosslinking polisulfídicos iniciales. Luego viene un proceso post-crosslinking en el cual se produce un acortamiento de la cadena vía desulfurización y a su vez hay algún tipo de degradación de ese crosslinking, ¿verdad? Para llegar finalmente a la red final del producto vulcanizado. Por supuesto que esta última etapa que tiene que ver con esa degradación es la que pone la tensión para mantenerla siempre bajo control, ¿correcto? Y que sea de una participación reducida, ¿verdad? Un poco lo que hablamos anteriormente. Aquí tenemos esquematizados, detallados los diferentes productos químicos que se utilizan como acelerantes para formar el complejo con el azufre. Básicamente tenemos los primeros que aparecen ahí en la lista. El esquema, el chart está referido a caucho natural, ¿verdad? Pero esos acelerantes se utilizan también, la gran mayoría, en caucho sintético. Tenemos los tiazoles, los conocidos MBT y MBTS. El MBTS es algo así como 2 veces el MBT, ¿verdad? Porque es con la reacción del propio MBT para formar un compuesto con 2 átomos de azufre, ¿verdad? Como una unión polisulfídica de 2 átomos de azufre. Las benzotiazolsulfonamidas, que son muy útiles por tener, por ejemplo, aquí tenemos el TBBS, muy utilizado para controlar el scotch, ¿verdad? O sea, para darle seguridad al procesamiento porque comienzan el proceso de vulcanización
un poco más atrasado, entonces da el tiempo al procesamiento y eventualmente a un llenado de un molde, por ejemplo, en una pieza moldeada, ¿verdad? Vamos a seguir viendo otros más. Los TIURAMs también son acelerantes bastante rápidos, y los diotocarboamatos, que son también muy rápidos. Entonces, combinando los diferentes aceleradores, podemos utilizar, por ejemplo, una combinación para darle seguridad, una sulfenamida como el TBBS, como acelerador, digamos, principal, y después como secundario se puede poner un diotocarboamato para que una vez que arrancó la sulfenamida le dé un kick, ¿verdad?, al ser muy rápido los carbamatos, y se llegue a un tiempo óptimo, de forma de recuperar el tiempo que la sulfenamida perdió, por decirlo de alguna manera, en ese proceso de control de seguridad. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, lo que decíamos es una curva de vulcanización típica, en la cual lo que se mide desde el punto de vista práctico es un torque, pero que está directamente vinculado con las propiedades mecánicas, ¿verdad? Eso básicamente es el efecto cortante que se mide a través de un aparato que se llama rodómetro, y que mantiene, bueno, hay diferentes tipos, pero uno de los más utilizados es el de disco oscilante, que permite mantener la frecuencia de oscilación en base a un aumento del torque a medida que el compuesto que queda encerrado en ese disco, como interfaz entre dos discos, siga oscilando a la misma frecuencia. Entonces hay que hacer cada vez más fuerza y aumenta el torque a medida que se produce la vulcanización, ¿verdad? Entonces aparecen las tres etapas que de alguna manera decíamos nosotros, en la cual hay una etapa de inducción primero, una etapa de cura y una etapa de poscura. Lo interesante aquí es que este punto mínimo de torque, que marca a partir de ese momento el comienzo de la vulcanización, no sea demasiado rápido para que no se me queme el compuesto antes de terminar de mezclar, por supuesto, pero además de llenar un molde, por ejemplo, si es un moldeado, pero a su vez tampoco va a poder correr la curva mucho más a la derecha, porque si no demora mucho tiempo, y eso es ineficiencia, es productividad. Yo tengo que tratar de conseguir que este tiempo de cura sea lo más corto posible, pero a su vez con seguridad, ¿verdad? Bueno, y por supuesto aquí hay tres escenarios más o menos clásicos, que son el de mantener en el plató que hablamos hoy las propiedades mecánicas, que acá se llegó, digamos, a la vulcanización completa del material, o que haya un estadio intermedio de descanso y luego arranque de vuelta una segunda etapa de crosslinking y de vulcanización. O si no, lo que puede ocurrir también es que haya una degradación, ¿verdad? Y aquí los diferentes tipos de polímeros muestran más o menos típicamente lo que pasa. Por ejemplo, el caucho natural es un caucho que tiene más uniones porque tiene más insaturaciones, pero a su vez está más proclive a degradarse, con uniones un poco menos estables. Bueno, vamos ahora a explicarles a ustedes, a presentarles cómo es la formación de esos complejos intermediarios más activos que se producen entre los acelerantes y la azufre molecular. Bien, vamos a profundizar un poco más en la química de esta aceleración, ¿verdad? Estamos proponiendo acá analizar, estudiar una reacción de vulcanización utilizando aceleradores de tipo tiazoles, correcto, MDT, MDTs, con azufre molecular. Habíamos visto que el primer paso en la vulcanización por azufre era la formación de un producto de sulfuración activo, ¿verdad? Una especie activa, la cual era el paso previo para la formación del precursor de crosslinking, ¿no? O el precursor de vulcanización. Esta tiene que ser un tipo de molécula capaz de insertar el azufre en la forma de crosslinking con el elastómero. Entonces, aquí estamos proponiendo tres especies activas, ¿verdad?, capaces de hacer esta sulfuración
pero en tres condiciones diferentes. El primero de ellos es simplemente el acelerador con el azufre, que reaccionan para formar este complejo, esta especie activa, en donde tenemos una cadena de azufres múltiples uniendo los grupos tiazoles extremos, ¿verdad? Que son los grupos extremos. El segundo caso es el que tenemos, en el cual se utilizó agente de activación. Se utilizó zinc como agente de activación, presumiblemente como óxido de zinc. ¿Ok? Bueno, el zinc juega un papel en donde aparece como integrante de esa cadena, intercalado entre los átomos de azufre, pero unido por enlace covalente, o sea, es una unión química, ¿verdad? Por enlace covalente. Si además tenemos presentes estos grupos que colocamos aquí, que podrían ser grupos del tipo aminas, por ejemplo, la estructura que tendríamos sería de este tipo, ¿correcto? Sin embargo, si lo que tenemos presente como agente adicional de activación es un grupo amina o un ion carboxílico, es más probable que la estructura que se tenga sea de este tipo, en el cual el zinc forma un complejo con los azufres. Las líneas punteadas son las que indican la formación de ese complejo, ¿correcto? Todas estas estructuras, las 4 estructuras que mostramos, son todas capaces de producir el efecto de sulfuración o de formación de puentes polisulfídicos, ¿verdad?, entre las cadenas de polímero. Y por lo tanto todos deben ser considerados como especies de sulfuración activas. Bien, hasta este punto entonces hemos discutido los pasos previos con los compuestos intermedios, con las especies y los complejos activos intermedios que hacen posible la vulcanización. Pero recuerden que habíamos dicho que era importante el control de ese mecanismo acelerado, porque estamos usando acelerantes, ¿verdad? Porque si ese proceso de vulcanización empezaba demasiado rápido y se desarrollaba muy rápido, podíamos tener problemas en proceso, podíamos quemar el compuesto, podíamos llegar a degradarlo con pérdida de propiedades o incluso, sin llegar a esto, con tener dificultades para, por ejemplo, el llenado completo de un molde, porque la pieza ya tiene determinadas propiedades mecánicas y la rheología se dificulta y no se llena todo el molde, por ejemplo, ¿verdad? Y que teníamos que tener cuidado con esto. Habíamos dicho que hay algunas maneras de hacerlo, eligiendo los acelerantes. Por ejemplo, hablamos de la posibilidad de usar algún tipo de sulfenamida y un kicker, alguno que le diera más velocidad una vez que empieza la vulcanización, como puede ser un carbamato o incluso un Turam, ¿verdad? Pero tal vez esto no sea suficiente. Y entonces viene el caso ahora hablar de qué otros mecanismos, qué otras herramientas tenemos desde el punto de vista de la química, ¿verdad?, del formulador, del compounder, para retrasar ese scorch, ¿verdad?, para darle más seguridad a todo el proceso. Y vamos entonces ahora, ya que viene el caso, a conversar sobre la química del retardo. ¿Cómo podemos químicamente retrasar el proceso de vulcanización? Aquí tenemos una opción interesante, que es la utilización de inhibidores de prevulcanización, PBI, ¿verdad? Y existe un compuesto, un producto típico que es la ciclohexiltioftalimida, conocida como CTP, cuya fórmula química ustedes están viendo en este momento. ¿En qué consiste ese mecanismo de inhibición? Bueno, consiste en sustituir, en base a una reacción con un mecanismo de radicales libres, dentro de lo que es la especie activa, algunos de los radicales, intercambiándolos en base a una gran afinidad que tienen estos productos, porque básicamente tienen una estructura química muy parecida a la de los acelerantes. Y el objetivo es, digamos, competir
con ese acelerante en lo que es la reacción química del precursor y de la formación final del cross-linking, de la cadena, de las puentes, ¿verdad? Entreteniendo de alguna manera al acelerador y demorando de esa forma todo el proceso, para de esa forma permitir que el procesamiento de las materias primas ya aceleradas pueda seguir avanzando con seguridad sin que el mecanismo de vulcanización, el proceso de vulcanización se acelere demasiado y tenga los problemas de scorch que ya dijimos que existen. Básicamente esa es la idea y ese es el concepto. Aquí tenemos básicamente cuál es la reacción de ese CTP con el MBT. En el caso vamos a estudiar un caso de una aceleración de caucho natural, ¿verdad? Con tiazoles. Con la formación de un compuesto intermedio y la liberación de ftalimida, ¿verdad? Y acá se ve cuáles son las reacciones que compiten entre ellas. La reacción del CTP con el MBT es más rápida que la del MBS con el MBT, más o menos 4 o 5 veces más rápida es lo que se ha estudiado. Y entonces de esa manera se distrae MBT, correcto, y MBS en todo el proceso y se permite continuar con el procesamiento de una forma segura. Esto en definitiva es la reacción que ocurre. Bien, entonces aquí vamos a partir de este momento, luego de haber discutido con relativa profundidad, pero para cumplir el objetivo de dar un overview inicial, a modo de introducción a lo que es la tecnología de procesamiento del caucho, vamos ahora a colocar en pantalla una formulación general de polímero, en este caso 80 partes de SBR 1502 y 20% de un material de contenido de estireno de aproximadamente 60%, en donde vamos a ubicar e identificar los distintos componentes de esta formulación y vamos semi-cuantitativamente o cualitativamente a indicar qué función cumple cada uno de ellos, ¿verdad? A modo de completar toda esta introducción que hemos hecho al tema de procesamiento de caucho. Bueno, el polímero ya lo decíamos, el objetivo del alto estireno es aumentar la propiedad mecánica, básicamente se aumenta la dureza. Este material tiene más componentes estirenos, es un poco más duro, correcto. Aquí tenemos entonces las 100 partes de polímero. La sílica es una carga activa, digamos, reforzante, que se utiliza. Ahí se colocó un porcentaje, puede variar, eso puede ir, bueno, puede ponerse 10, 15, 40, depende la especificación del compuesto y la pieza del producto que queremos obtener. Es reforzante, aumenta la dureza, correcto, y bueno, tiene un tipo de interacción con esa estructura que se forma de las cadenas del polímero, en donde se colocan los intersticios, produciendo un reforzamiento de las propiedades mecánicas. El carbonato de calcio es una carga, vamos a suponer que es un carbonato precipitado, ¿verdad?, de buena calidad. Obviamente tiene el efecto de bajar el costo, las propiedades mecánicas quedan básicamente iguales o empeoran dependiendo de la calidad del carbonato. No hay un efecto de mejoramiento de propiedades, sino más bien contrario. Aumenta obviamente al utilizar carbonato de calcio la densidad del compuesto, ¿no? Eso también ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Ahí está el óxido de zinc y el ácido estiárico. En forma general, el caucho sintético tiene utiliza un tenor de óxido de zinc menor que el del caucho natural, el que se utiliza en caucho natural. Eso es debido a que el caucho natural tiene más insaturaciones, entonces se precisa un proceso de vulcanizaciones, es más intenso, es más cantidad de insaturaciones que tienen que ser atacadas, digamos, por los agentes de formación de los puentes. El ácido estiárico es el otro activador que habíamos nombrado también, junto con el óxido de zinc, y que produce un efecto muy interesante sinérgico con el óxido de zinc en la formación de
de esa especie activa, ¿verdad? Es el primer paso de la formación del puente de polisulfídico. Aceite, normalmente se utilizan aceites para, bueno, por un lado para favorecer la incorporación de las cargas secas, es bastante útil en ese sentido, hacer una premezcla con aceite de los activadores y de los acelerantes también, ¿verdad? Del azufre, de forma que ya estén un poco más homogeneizados y que sea más sencillo incorporarlos a la masa de caucho, por ejemplo, tanto en el caso de un mezclador cerrado, como puede ser un bambrio, como un molino abierto todavía más, ¿no? En el caso de un molino abierto. El sistema de aceleración, constituido por aceleradores primarios, secundarios, en fin, por la mezcla híbrida que el compounder elija, y un antioxidante, obviamente, como antidegradante, más que nada durante el uso, ¿no? Se busca durante el uso del producto terminado. Esos más o menos son un componente tipo de una formulación general, no muy refinada, pero que sirve para identificar los distintos componentes y las funciones que cumplen. Bueno, como decíamos, polímero, matriz base, provee la propiedad mecánica y química del compuesto. Las cargas, permite variar propiedades mecánicas, aspecto superficial, procesamiento y costo del compuesto con la base del polímero dada. Ya hicimos una diferencia entre lo que son cargas reforzantes y no reforzantes. Acelerantes, bueno, la formación de los complejos intermediarios con azufre para conseguir una cinética más rápida en la formación de los puentes, ¿verdad? Estables entre las cadenas de polímero. Ahí aparecen nombrados algunos de ellos, típicos, tiazoles, sulfenamidas, tiurans, etc. El agente de vulcanización, azufre molecular, se puede usar otro tipo de producto como dador de azufre, que sean compuestos orgánicos de azufre, que tienen una ventaja sobre el azufre que en algunos casos puede ser importante, y es el azufre molecular que se libera o que queda en exceso en el caucho debido a la propiedad a la gran variación de propiedad de solubilidad que tiene el azufre en el caucho, puede provocar algunas veces un efecto bastante indeseado en procesamiento para el compounder, sobre todo, que es el que siempre le toca todo esto, que es lo que se llama el efecto de blooming o afloramiento, que es ese azufre que cuando la pieza se enfría, si hay exceso de azufre no combinado, demasiado, podemos llegar a tener esas manchas blancas, lechosas, que aparecen en la superficie de una pieza en calzado, por ejemplo. Es muy desagradable en una plancha, ver una plancha que aflora, que tiene afloramiento, o en el reborde de un taco, de una suela, de un calzado. Entonces, eventualmente para esa pieza o para otras un poco más técnicas, puede ser necesario utilizar a veces generalmente eso se puede ajustar bastante bien con la formulación, ¿verdad? A veces eso denota que la vulcanización no es completa tampoco, ¿no? Quedó azufre sin combinar, habría que revisar ahí un poco las curvas reométricas y todo eso, pero es un efecto, digamos, que se puede dar y que se elimina esa situación si yo uso ese tipo de dador. Puedo usar azufre insoluble, ¿verdad? También es otra de las, o sea, lo que se está haciendo es usando ese concepto, ¿no? Bien, decíamos los activadores, óxido de zinc, ácido estiárico, etc. Lubricantes, plastificantes, ayuda de proceso, son todas aquellas componentes, como explicamos algunos, el aceite, pero hay otros ayudas de proceso un poquito más elaborados que facilitan el proceso, por ejemplo, lubricantes para facilitar, por ejemplo, una extrusión, una trasfila, en fin, facilitan el proceso de incorporación y de procesamiento, porque tienen efecto en la plastificación, obviamente en la propiedad mecánica. Finalmente, estamos colocando acá, para referenciarlos, aquí habría que hacer un estudio un poco más profundo de todo esto, pero bueno, obviamente no tenemos tiempo, ya llevamos casi 1:10 de webcast. Sistemas de aceleración típicos, ya nombramos algunos, tiazoles, sulfenamidas, tiurans, carbamatos, y los sistemas híbridos, combinaciones de los anteriores, porque la cuestión acá es trabajar sobre estas zonas, la zona de inducción, la primera parte en donde uno está haciendo el procesamiento, el mezclado del compuesto y
el llenado de un molde, por ejemplo, después la etapa de cura y la etapa final, la etapa 3, ¿verdad? De post crosslinking, crosslinking básico. Entonces la cuestión es la formación, luego de que la viscosidad disminuye como consecuencia del tiempo que está pasando a una cierta temperatura, la viscosidad disminuye hasta que empieza la vulcanización. Entonces ahí en ese momento la viscosidad aumenta, consecuencia de que se están formando los puentes y ya no es tan fácil mover esa masa de polímero. Entonces, para mantener el disco, si fuera un disco oscilante, por ejemplo, los dos discos moviéndose en forma relativa uno a otro con frecuencia y amplitud constante, es necesario, el sistema tiene que hacer cada vez más fuerza, tiene que hacer cada vez más torque, y existe una correlación, se acepta como válida la correlación entre la variación del torque con el avance del proceso de vulcanización. A medida que va avanzando la vulcanización hay que hacer cada vez más fuerza para mover ese polímero y mantenerlo en el medio de esos dos discos, como algo así como un queso de sándwich, ¿verdad? Entre los dos discos. La cuestión es que si este mínimo se forma muy temprano, en términos de tiempo, bueno, yo puedo tener el problema del scorch como un escollo muy importante. Entonces, aquí tenemos varias soluciones, ¿no? Obviamente vamos a suponer que no se va a variar la temperatura ni tampoco se va a variar el tiempo, pero digamos que podemos decir que lo que podemos hacer es, por ejemplo, utilizar un acelerante más lento, ¿verdad? O algún acelerante que tenga como la sulfenamida, el TBS este de aquí, que tenga una característica de retraso. Por ejemplo, una característica de retraso de este scorch, lo va a retrasar y va a empezar más adelante. El problema es que si yo corro esta curva, me voy a demorar más en terminar todo el proceso y en sacar esa pieza. Y eso no es económicamente favorable. Entonces, lo que se puede hacer es combinar ese TBS, por ejemplo, con un carbamato o con un Tiuran, y como acelerador secundario, y se puede, bueno, hay otros tipos de aceleradores también, DPG, en fin. No vamos a entrar en mucho detalle en este seminario de introducción, obviamente, ustedes lo entienden. Entonces, al colocar un acelerador fuerte, un kicker importante como un carbamato, por ejemplo, incluso un Tiuran, yo consigo mantener el tiempo de vulcanización. ¿Cuál es el tiempo de vulcanización? Bueno, es el tiempo en el cual yo llegué al 100% de la vulcanización, ahí está completa. Y se considera que con el 90%, lo que se llama el T90, yo puedo sacar la pieza porque el 10% restante se va a producir por inercia térmica. O sea, yo saco una pieza caliente y ella va a seguir, la vulcanización va a continuar un poco más lento al bajar esa temperatura, podría ser 150, 160 grados, en fin, depende el proceso del producto, va a continuar vulcanizando sola y va a llegar al final al plato, ¿verdad? Al punto de vulcanización 100%, a este nivel. Por supuesto que si yo dejo demasiado la pieza, empieza el proceso de degradación. Entonces empiezo a romper las cadenas de vulcanización, las cadenas de polímero, de crosslinking, los puentes, y las propiedades mecánicas bajan. Es más fácil al reómetro seguir con esa oscilación, con esa frecuencia, esa amplitud, necesita menos esfuerzo cortante porque se han roto cadenas. Eso es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces tampoco debemos pasarnos en el tiempo que dejamos la pieza para estar seguro que vulcanizó, porque la vamos a quemar, ¿verdad? Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su presencia. Intentamos aquí darles un pantallazo inicial, un overview de lo que son los conceptos más importantes en el procesamiento del caucho. Muchas gracias y buenas tardes. Vamos ahora a continuar definiendo los elastómeros basándonos en el concepto de viscoelasticidad. Ahí pueden ver ustedes el concepto. Podemos decir que los elastómeros son materiales exhibiendo ambos comportamientos, viscoso y elástico. Pero ahora vamos a apreciar un poco más todavía ese comportamiento elastomérico en base a un análisis un poco más riguroso ante la aplicación de la fuerza de formación externa. Ya dijimos que los elastómeros son materiales que exhiben ambas propiedades, viscosa y elástica, al ser deformados. Pero tenemos que decir que aquí esa mayor o menor viscoelasticidad y en general los tipos de comportamientos ante esa deformación son también claramente dependientes de las condiciones ambientales cuando son aplicadas la fuerza. Nos estamos refiriendo a la temperatura y la forma en que ese estrés es aplicado.
podemos decir que dependiendo del nivel de estrés aplicado, la temperatura y el tiempo en que se aplica el estrés, podemos ver diferentes tipos de respuesta de los materiales. Primer comportamiento elástico. La relación entre la fuerza y la deformación se produce de acuerdo a la proporcionalidad expresada en la ley de Hooke. Segundo comportamiento posible, anelástico, en donde vemos que después de aplicar el estrés durante un cierto periodo de tiempo, de forma a deformar el material necesita un cierto periodo de tiempo para retomar su forma original. Comportamiento tercero, comportamiento viscoso. Este comportamiento es consecuencia del movimiento relativo de deslizamiento entre las cadenas de polímeros. Y este tipo de deformación es por definición un evento irreversible. La componente viscosa es quien controla este fenómeno, típicamente observado en los líquidos que se adecúan a la ley de Newton. Y lo interesante es que el mismo material amorfo puede mostrar un comportamiento elástico como el vidrio o un metal delgado si el estrés se aplica a baja temperatura o a alta velocidad de aplicación, de impacto puntual, mostrando un módulo elástico de entre 1000 y 10.000 megapascal y una elongación de 5 o 10% solamente. Pero a altas temperaturas, o si el estrés es aplicado a baja velocidad, un empuje del material en un periodo de tiempo más extendido, por ejemplo, el mismo polímero puede comportarse como un elastómero, siendo aquí controlado por su característica viscosa, y mostrar un módulo de 1 a 10 megapascal y una elongación de tal vez 1000%. En resumen, a baja temperatura el material se comporta como un sólido elástico, pero a altas temperaturas el comportamiento es viscoso, como un líquido elástico, podríamos decir. Sin embargo, a velocidades normales de aplicación del estrés y a temperaturas intermedias, pero por encima del TG de transición vítrea, el polímero va a mostrar un comportamiento intermedio, podríamos decir, como un caucho elástico sólido, ¿verdad? Este comportamiento viscoelástico es una condición intermedia que resulta de los tres fenómenos de comportamiento o condiciones en forma más o menos simultánea. Condición elástica, condición anelástica y condición viscosa. Vamos entonces a traer ahora los casos de materiales cristalinos y amorfos, a los cuales vamos a aplicar la fuerza externa de deformación. Ahí los tenemos. Los materiales cristalinos tienen un particular comportamiento bajo el estrés, al tener una estructura molecular ordenada como se ve en el chart. Analizando la descomposición de fuerzas, podemos ver cómo la fuerza F se propaga a través de la masa del material de acuerdo a la red de estructura de orden molecular. Estos materiales son, en términos generales, materiales duros. Un buen ejemplo podrían ser, por ejemplo, los materiales cerámicos.